el Señor Jesucristo los bendiga. Tome su lugar un momento, por favor, para saludarlos. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes, no porque esté aquí al frente, sino por tener la ocasión de venir nuevamente a esta iglesia, no a esta ciudad, porque la gente viene a esta ciudad a muchas cosas, ¿verdad? Los hermanos saben que uno estuvo en Cartagena y dice, hermano, ¿y fue al mar? Ni lo hemos visto. Entonces todo tiene su tiempo. Ya cuando usted estuvo en el mar, ya no que no pueda volver, pero ya no es el propósito fundamental de su visita. Así que cuando pensamos nosotros en Cartagena, la verdad es que no pensamos en la playa, es una realidad. Con nuestra familia, es decir, mi esposa y mi hija, que les enviaron un saludo muy especial a ustedes. Cuando pensamos en esta ciudad, pensamos en ustedes. En verdad, ustedes saben y siempre lo hemos expresado, que les amamos en el Señor. Tenemos un muy grato recuerdo de nuestro corto tiempo que estuvimos con ustedes, pero que por causa de lo vivido en aquella época marcó nuestra experiencia, nuestra vida cristiana, nuestro corazón, y pues siempre tendremos el mejor de los recuerdos de cada uno de ustedes. Así que es bueno para mí estar aquí, saludarlos, bajo el propósito que ya nuestro hermano Richard presentó. Él me invitó y bueno, pues cuando a usted lo invitan, usted dice, no, pero es que es difícil. Pero cuando le dicen, hermano, yo me encargo de todo, entonces usted dice, estoy listo. Allá en la puerta la maleta estaba empacada. Así que agradecemos al hermano Oscar, a su familia, siempre la confianza que el pastor local tiene conmigo para permitirme venir y saludarles y estar acá en esta mañana, y a su familia por sus atenciones para con nosotros, al hermano Rodrigo y bueno, a todos los demás, también su familia y todos los demás que siempre nos han recibido de la mejor manera. Muchísimas gracias por eso. El Señor Jesucristo les bendiga a todos y espero a la salida poder asegurarme de estrechar la mano de cada uno de ustedes. Así que reciban saludos de los hermanos en Cúcuta. Estamos bien, gracias al Señor, vamos muy bien, porque el Señor está con nosotros. Y cuando decimos bien, no es que no haya derrotas, no, hay derrotas, en ocasiones hay heridos en combate, hay muertos en la batalla también, pero ni modo, ¿no? Eso hace parte de nuestra experiencia cristiana. Solamente los que van muriendo en el camino, los lloramos un día, los hacemos a un lado, pero seguimos adelante hasta que el Señor determine que termine la obra con cada uno de nosotros. Así que la obra del Señor está avanzando. Usted seguramente en el último año ha escuchado algunas noticias allí de la zona de frontera. Ahí estamos nosotros. Es verdad que eso afecta, ¿cómo decir que no? Cuando usted depende del vecino y vive del vecino y se comparten la comida y comparten muchas cosas y comparten el andén y el jardín, y cuando al vecino se le acaba el agua y le cortaron la luz y el vecino ya no quiere saludarlo y le cerró la puerta y le prohíbe la entrada al jardín, entonces usted se afecta. Por ser una ciudad de frontera depende de muchísimas cosas. Sin duda que sí afectó en gran parte, pero pensamos que se afectaron más ellos que nosotros. Y el Señor ha estado con nosotros allí, nos ha ayudado. Ahora reabrieron temporalmente o parcialmente mejor la frontera, pero bueno, todo está bien, no ha faltado nada. Amén. Y más que nosotros, que realmente no tuvimos escasez, sino la incomodidad de que el trabajo de los hermanos se bloquea, el movimiento, escasea la economía por causa de la situación, pero nosotros hemos estado bien. Mayormente nuestros hermanos de el otro lado del puente pues han tenido mayor necesidad y son nuestros hermanos. Allá en esta nación vecina hay novia del Señor también, hay creyentes, hay preciosos lugares, preciosos ministros, iglesias que por causa de estar allí el Señor me ha permitido conocer, y en verdad que yo les pregunto cómo le hacen, y la respuesta de ellos en su gran mayoría es: la gracia del Señor provee en medio de esa escasez. Entonces reciban ese saludo de los hermanos en Cúcuta. Estuvimos también en Bogotá con el hermano Fabio Bernal, les envió un saludo también a ustedes. Dijo, salúdeme por favor al hermano Oscar y a la iglesia allí en Cartagena.
Así que reciban el saludo de parte de nuestro hermano Fabio. Bien, no soy cantante, pero ya poco a poco le he perdido un poquito el temor a cantar algún especial. Posiblemente alguien lo vea y diga, ¿otra vez va a cantar el mismo? Es el único que me sé. Cuando me aprenda otro, cuando usted sabía la A, ¿qué decía? A. Y deseamos cantar un especial para la gloria del Señor. Y dice de la siguiente manera. Sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios, a nuestra posición vuelta a vida eterna, bendita sangre. Fue redención por un precio muy alto, pero tú tenías un plan perfecto. Tú querías manifestarte un amor que excede todo conocimiento, preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios, a nuestra posición original, de vuelta a vida eterna, bendita sangre. Como quisiera agradarte siempre, pero me miro a mí mismo, cometo tantos errores, pero no es lo que yo haga y que lo merezca, es solo su sacrificio, preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijo de Dios, a nuestra posición original, de vuelta a vida eterna, bendita sangre. Gracias, Señor, por tu sacrificio, que pagó el precio por nuestros pecados,
puede calmar mis angustias, mi dolor y mi enfermedad. Preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios, a nuestra posición original, de vuelta a vida eterna, bendita sangre. Tú eres todo para mí, yo dependo de ti, maravilloso Señor. Preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios, a nuestra posición original, de vuelta a vida eterna, bendita sangre, preciosa sangre derramada en el Calvario por mi Jesús, creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios, a nuestra posición original, de vuelta a vida eterna, bendita sangre. Muy bien. El Señor Jesucristo le bendiga. Por favor, nos ponemos en pie. Muy bien. Creo que me pongo más nervioso cantando o tratando de cantar, ¿no?, que abriendo la Biblia. Ensayamos el final de una manera y se me olvidó. Vamos a abrir nuestra Biblia, libro de Juan capítulo 4, por favor. Le agradezco a los músicos que camuflaron mis errores un poquito por ayudarme. Juan capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice el verso 10 de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra en esta mañana. Ya nos alimentaste, Señor, con una buena porción. Ahora, Señor, permite que podamos mirar un poco las Escrituras y que ella pueda correr y ser glorificada en nuestras vidas, nuestros corazones. Y que el ungimiento, Señor, que inspiró esta Biblia sea con nosotros en esta hora, para que así el beneficio de tu palabra sea puesto y añadido a nuestra experiencia cristiana. Así que, Señor, nos reportamos para tu servicio, confesando nuestras debilidades, pero confesando nuestra fe en ti, lo cual hace, Señor, que esto haga un efecto de beneficio para nosotros. Así que, Dios, nos pedimos estas cosas al reportarnos para tu servicio, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien. Gracias.
Muy bien, mis hermanos, vamos a tratar de mirar unas escrituras en esta mañana. Recibimos bendición con el servicio principal, o el de la mañana, ¿verdad? El primero, así que pudimos tomar algunas notas también de lo que fue dicho y aprendimos todos algo del Señor. Si quisiéramos darle un título a lo que vamos a hablar en esta mañana, después de pensar en algunos temas o mirando de qué manera pudiéramos abordar la escritura, vamos a hablar de algo que titularíamos, como dijo allí el Señor Jesús en la primera parte del verso 10. Así que vuelva y mire su Biblia, por favor. Respondió Jesús y le dijo, y de ahí tomamos el título: si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Muy bien, no escuché, perdóneme. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Si conocieras el don de Dios. Cuando nosotros los creyentes del mensaje tomamos esta escritura, pues es muy fácil, ¿no? Y uno dice, ya sé el hermano de qué va a hablar. Esta escritura para los creyentes del mensaje es una escritura muy significativa. Pudiéramos decir que realmente somos nosotros los que hemos creído en el mensaje de Malaquías 4, los que podemos identificar mejor esa escritura. Es de esos textos que uno sabe dónde están, que uno como que dice, yo sé que lo que dice esa escritura, porque en cada ocasión, en la gran mayoría, si no en todas, de las líneas de oración que el profeta del Señor traía al final del servicio, donde iba a entrar la oración por los enfermos y venía el discernimiento, en esa gran mayoría era la escritura que el hermano Branham más usaba, aunque no la leyera. Pero él siempre hacía referencia, al pasar al discernimiento, hacía referencia a la mujer samaritana. Y él tomaba allí aquella escena y decía, como aquella mujer, una vez hubo un hombre que se encontró con una mujer y no se conocían, y empieza a relatar, así como relata la escritura de Felipe a Natanael cuando le dijo, ven y ve, y Natanael llegó al culto, y todas estas cosas, como el Señor pudo verlo allí y le dijo, he aquí un israelita en el cual no hay maldad. Y entonces Natanael dijo, bueno, ¿y cómo sabes que yo soy un israelita? No le dijo un judío, porque todos en su gran mayoría tal vez lo eran. Pero cuando le dijo un israelita, quiere decir que lo identificó en la línea de sangre como un miembro de las tribus de Israel. Eso marca una diferencia, ¿verdad? Y solo él podía saber qué clase de simiente era aquel hombre. Entonces, así como esa escritura cuando habla de la samaritana, pues nosotros comprendemos ese texto y conocemos esa escritura por causa de que fue usada en este tiempo a través del profeta del Señor, cuando venía a ser manifestada la señal del Mesías. Amén. La señal del Hijo del Hombre para el tiempo final, porque esa señal fue usada para judíos, fue usada en Pedro, fue usada aún en Natanael, fue usada también para los samaritanos, allí con la mujer samaritana, pero no había sido manifestada a los gentiles. Y entonces el Dios que es justo, que le había dado la señal a las dos clases de gente, le faltaba una clase de gente, porque usted sabe que nosotros realmente venimos después del diluvio por los 3 hijos de Noé. Y entonces allí viene Cam, Sem y Jafet. Cam entonces allá representaba a los samaritanos, Sem al pueblo judío, pero a los jafetitas, a los gentiles, a los que hoy día estamos fuera de esa nación o de ese pueblo, entonces no había sido manifestada esa señal. Y el Dios justo tenía que manifestarle esa misma señal. Porque Él no puede juzgar a alguien sin primero advertirlo, sin primero darle a conocer. Entonces Él se daría a conocer al pueblo gentil, pero en el plan soberano, esa palabra me gusta, soberano de Dios, entonces Él determinó dejarlo para el final. Para el final. Al final de las edades gentiles, entonces Él prometió que el ministerio del Hijo del Hombre se repetiría sobre la tierra. Ya no en el Redentor, que es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, sino a través de un redimido por la sangre del Cordero, lo cual sería la palabra de Dios manifestada de nuevo, el Hijo del Hombre repitiendo sus obras, pero ya no en el oficio que vino hace 2000 años, sino ahora no en el cuerpo, que vino hace 2000 años, sino en un cuerpo diferente.
Ya no era el Señor hablando allí como Jesús, que era Dios mismo allí, sino que ahora era Dios en otro vaso, hablando a través de un hombre lavado por la sangre que derramó el Redentor en la cruz del Calvario. Realmente esa es la única diferencia. Entonces, esas escrituras que hoy nosotros comprendemos y que podemos decir que ese texto lo sabemos mejor que la gente de afuera, es por causa de que lo hemos visto en acción y comprendemos lo que es esa escena. Muchas personas leen esas escenas y no saben qué fue lo que pasó. No saben cómo funcionaba eso en Jesús, que Él podía saber las cosas de las personas, y no se lo dijo a todas, sino a algunos. No saben, nosotros sí. Sabemos que Jesús era un hombre, ¿verdad? Sabemos que en Él estaba la palabra. Sabemos que su oficio sobre la tierra era el Hijo del Hombre, es decir, un profeta, y en ese oficio profético Él dependía de una visión de su Padre. Por eso el Hijo no puede hacer nada a menos que vea al Padre hacerlo primero. Entonces nosotros comprendemos un poco mejor el funcionamiento de ese don, la operación de esa escritura como nadie la puede comprender. Ahora, pero yo no quiero hablar de esa escritura de esa manera. Yo quiero hablarla de una manera diferente en esta mañana y traer otro cuadro en base a lo mismo, al mismo texto. Porque, bueno, usted sabe, el hermano Branham dice que hay escrituras que tienen doble cumplimiento. ¿Verdad que sí? Hay otras que pudieran tener no doble cumplimiento, sino múltiple cumplimiento, mucho cumplimiento. Por ejemplo, Él dijo que Él era Jehová nuestro proveedor. ¿Y a cuántos Él se ha manifestado como su proveedor? Entonces esa escritura ha tenido múltiples cumplimientos. Usted sabe que el hermano Branham toma, cuando él dice esto, dice aquella escritura donde dijo el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. Y sabemos que se cumplió hablando de Israel cuando salió de Egipto por mano poderosa a través del ministerio de Moisés. Sabemos que se cumplió en Jesús, cuando Jesús tuvo que estar en Egipto por causa de haber sido sacado antes del nacimiento por el censo y todo aquello, y cómo regresó a su tierra. Pero también se cumple en cada uno de nosotros, porque estábamos en Egipto, en el mundo, como cantamos ese himno: en Egipto esclavo fui. Y estábamos en Egipto, la palabra llegó, y a cuántos nos sacó de Egipto. Entonces esa escritura tiene múltiples cumplimientos también. Cuando nosotros miramos esta escritura de Juan 4:10 que leímos, realmente en aras de la verdad, esa escritura se cumplió de una manera más plena. Tal vez no puede ser cumplida, pero se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Y está bien, esa escritura se cumplió de esa manera. Esa escritura se cumplió en el ministerio del hermano Branham. Esa escritura también dice el hermano Branham, o usted puede mirar mejor a la luz de la escritura, que hay escrituras que se cumplen temporalmente, parcialmente. Pero toda escritura, tarde que temprano, tiene que llegar a tener un cumplimiento total, pleno. Mire, Dios a veces cumple una escritura, la cumple un poquito nomás, no plenamente, una parte de ella. Pero tarde que temprano esa escritura tiene que venir en su 100% de cumplimiento. Esa es la manera más poderosa en que ese texto es manifestado. Y es el propósito real o completo o final por el cual Dios dijo esa palabra. Pero puede tener cumplimientos parciales. Esa escritura que yo quiero tomar allí y verla de una manera, es para no verla solo en el enfoque del Señor Jesús y del ministerio del hermano Branham, sino mirar esa escritura, cómo llega a usted, cómo aplica para mí, no para mí viéndola funcionar en el ministerio del hermano Branham, lo cual ha sido una bendición para nosotros, pero cómo traigo esa escritura y camino yo con ella y la veo yo funcionando en mi vida. Entonces, esa escritura, o mejor, para poner algo allí, eso que funcionó en el Señor Jesús, eso que vimos funcionar en el hermano Branham, no era solamente un don de discernimiento. No, el don de discernimiento, no. Porque un don tiene margen de error. Un don tiene margen de error. Pero lo que funcionó en el Señor Jesús no era un don de discernimiento. Uso el término nada más porque yo sé que los mensajes dicen don, pero yo quiero que usted comprenda un poco mejor. Lo que funcionaba en el Señor Jesús no era simplemente o nada más mejor un don de discernimiento, no. Era el verbo.
era Hebreos 4:12. No era un don de discernimiento, era el discernidor mismo. Era la palabra misma, la cual es la única que puede discernir con 100% de efectividad, sin margen de error. Por eso en el ministerio del Señor Jesucristo no hubo error. En su discernimiento no hubo error. Cuando funcionó a través del hermano Branham, era la repetición de aquello. Por eso en el ministerio del hermano Branham tampoco tuvo margen de error, porque no era simplemente un don de discernimiento, no. Era la palabra hecha carne. Era la plenitud de la palabra manifestada sobre la tierra en el ministerio de un profeta, por medio del cual el Hijo del Hombre, no que el profeta sea el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre se daba a conocer a través de ese profeta, y ese profeta iba a traer la revelación de Jesucristo. Él vendría y manifestaría la plenitud de aquellas cosas que hizo el Señor Jesús allá entre los judíos y samaritanos, la traería para nosotros los gentiles. Para que no tuviéramos que depender de ver un cuerpo con llagas, de ver una barba, una túnica y unas sandalias, sino que ese no era el cuerpo en el que Él se mostró a nosotros. Para mostrarnos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que no era simplemente un don, y ese simplemente no lo digo de una manera despectiva, ahí como simplemente no, lo digo no únicamente un don, sino que era la palabra misma. Era el verbo de Dios, no se podía equivocar. Entonces, por eso el hermano Branham dijo que un profeta no puede ser juzgado. Página 26, 27 creo del mensaje del rapto. Solo piense usted, si un profeta es la boca de Dios, y yo me levanto a decir que se equivocó aquí y que aquí le pegó donde era, si yo tengo la capacidad de juzgar, mire usted, para ser un juez en lo natural, ese juez tiene que tener una autoridad mayor que aquel a quien va a juzgar. ¿Se fija usted? Cuando usted lo va a juzgar a alguien, tiene que ser alguien que tiene una autoridad mayor que la suya, no alguien menor. Por eso los hijos no juzgamos a nuestros padres. Es de autoridad, entonces el grado de autoridad mayor juzga al de abajo. Entonces, si yo me levanto diciendo que el profeta se equivocó aquí, o que se equivocó allá, y que está correcto aquí, y que está correcto allá, quiere decir que yo tengo un grado de autoridad mayor que aquel que dijo lo que dijo, para poder juzgarlo. Entonces, si Él es la boca de Dios, ¿quién es el único que lo puede juzgar? ¿Te fija usted? Entonces un profeta no puede ser juzgado. No tuvo margen de error. Nos ha sido enviado un profeta con el poder de la infalibilidad. Ya. Entonces, si alguien cree que puede juzgar, el único. Por razón un hombre le dijo, yo fui enviado, yo sé a qué me envió Dios a la tierra, le dijo al hermano Billy Paul. ¿Y eso? Cuéntame, ¿a qué? A corregir a tu padre. Y Billy Paul le dijo, ve qué buen trabajo ese, yo quisiera tener un trabajo de esos, porque no tiene que hacer nada. Va a estar desocupado. Entonces, por eso nosotros podemos leer el mensaje con toda confianza, oír las cintas con toda confianza. ¿Qué tal nosotros leyendo y a ver, no, espere, no. Estaríamos igual que en una denominación. En una denominación usted tiene que sentar y escuchar y hay cuidado de discernir y a ver dónde se equivocó y dónde le dio. No. Cuando usted oye una cinta del hermano Branham, cuando usted escucha o lee un folleto, usted cuando después que ha pasado el velo ya ha creído, hermano, usted recibe todo. Lo que entiende y lo que no entiende, pero lo cree. ¿Cómo va a ser? No es mi problema. Yo no lo dije. Lo dijo Dios. ¿De quién es el problema? De Él. El Señor se metió en un problema con nosotros. Y es que nosotros creemos lo que Él dijo. Por decir un problema, es solo para figurarlo un poco. Quiere decir que Él está obligado a cumplirlo. ¿Ya? ¿No le pareció a usted bueno que Dios esté obligado a cumplir su palabra? Entonces confíe en ella, que Dios no le va a fallar. Entonces, cuando tomamos esta escritura, quiero resaltar aquí dos cosas. Una, dice,
si conocieres el don de Dios. Lo primero, una condición allí. Y lo segundo, dice, tú dirías, dame de beber, y Él te daría agua viva. Entonces, para yo poder recibir lo que quiera, necesito identificar, necesito conocer el don de Dios. Muy bien. Abra una escritura conmigo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a leer puros textos que si usted no trajo la Biblia, se lo sabe de memoria. Aunque debe traerla. Isaías 9:6. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice el Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, esa escritura se cumplió plenamente en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero no fue la única vez que se cumplió. Y ahí entonces nos metimos en un lío terrible. Hermano, los diáconos que sean mis guardaespaldas, por favor. Pero mire, quiero llamar su atención. Usted sabe, una coma, un punto, una tilde, una jota en la escritura tiene significado, o tiene su razón. Mira allí, volvamos a leerlo. La primera parte. Porque un niño nos es nacido, coma, hijo nos es dado. Hay una diferencia entre el niño que fue nacido y el hijo que fue dado. Generalmente tomamos el texto y lo pasamos derecho y juntamos ambas cosas. Está bien, yo comprendo eso. Pero la verdad es que el niño que fue nacido fue el forro. El niño que fue nacido fue el niño, fue la carne, fue la envoltura. Pero el hijo que fue dado no fue el niño. El hijo que fue dado era lo que estaba dentro de ese niño. Una cosa es la envoltura del regalo y otra cosa es el regalo mismo. Entonces, el niño que fue nacido, oiga usted, nació conforme la profecía, nacido de una virgen. Pero el hijo que nos fue dado no fue nacido de una virgen, no venía de una virgen, no. Abra conmigo otra escritura, Juan capítulo 1. Porque cuando nosotros hablamos de conocer el don de Dios, entonces usted tiene que identificar el don. Primeramente es identificar el don. Ahora, mire lo que dice allí. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Entonces fíjese que la Biblia nos habla allí de que el verbo era Dios. El hijo que fue nacido fue el verbo. Perdón, el hijo que fue nacido no. El hijo que fue dado. El hijo que fue dado fue el verbo. Ese verbo era Dios. No vino por una virgen. Porque la Biblia dice que el primogénito de la creación de Dios. Quiere decir que el verbo de Dios, usted y yo lo sabemos porque el profeta nos cuenta cómo fue allá Dios pensando. Luego él quiso traer toda manifestación y él pensó y dijo, ¿de qué manera lo trago a manifestación? Y entonces él lo primero que creó para poder manifestar su plan fue su imagen, y su imagen fue su primera creación, y su primera creación fue su verbo, y su verbo fue su hijo. Entonces lo primero que Dios creó fue su palabra. Él no hablaba, él pensaba. Entonces el primero lo pensó, luego lo habló y luego lo cumplió. Las tres maneras de Dios manifestar su palabra: pensarla, cumplirla, pensarla, hablarla y cumplirla. Todo se perfecciona entre Dios piensa, Dios habla y Dios cumple. Dios piensa, Dios habla y Dios cumple. Entonces cuando Dios le habla a usted un pensamiento de su palabra, Él tendrá que cumplírselo. Cuando Dios le da una promesa a usted, no solo que la Biblia, no, a usted personal, una experiencia propia, Él no dejará que usted caiga a tierra antes de que le cumpla su palabra. Entonces cuando dice la escritura allí, Él es el primogénito, dice allá Colosenses 1:15, el primero de toda la creación. Ese no fue el niño, no, ese fue el hijo. ¿Me estoy haciendo entender?
El Hijo fue creado desde el principio del mundo. Es más, el Hijo era el principio. Ese Hijo de Dios es el Verbo. Por eso es que es el unigénito Hijo de Dios. Lo único que Dios como Padre creó, siendo Padre, fue el Verbo. Todas las demás cosas que creó, las creó desde el Verbo. Desde el oficio del Hijo, Él manifestó todo, porque le agradó al Padre que en el Verbo, que en el Hijo habitara toda su plenitud. Y desde allí fue que Él creó todo, dice Colosenses 1, por medio de la palabra y para la palabra. Y el profeta nos explica por qué, dice, para que en todo tenga Él la preeminencia, el primer lugar. Fíjese usted que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios es el Verbo. Entonces el Hijo que fue dado fue el Verbo. El niño que fue nacido fue el cuerpo. Para separarlo, pero a la vez juntarlo. Porque eso es deidad. Nosotros no somos pentecostales unidos. Yo no creo la unicidad. No, yo no creo la unicidad. Yo no la creo. Yo no soy ni trinitario, ni dualista, ni de la unicidad. No. Yo creo la deidad explicada, manifestada, dada a conocer. Entonces, el de la unicidad, el unitario, pega, pero no separa. No puede diferenciar el Verbo de Jesús, ¿no? Por eso Él es solo Jesús. El trinitario se confunde, entonces pone 3. Pero nosotros comprendemos que está la parte humana y la parte divina. Y cuando lo divino se hace carne, eso es deidad explicada. Entonces el niño que fue nacido fue la envoltura, nacido de una virgen. Ese niño que fue nacido jugaba canicas, jugaba con las herramientas de la carpintería de José. Ese niño que fue nacido lloró envuelto en pañales. Ese niño que estaba allí lloró frente a la tumba de Lázaro. Ese niño fue 100% humano. ¿Cuántos saben que Jesús era 100% humano? Ese niño era carne, era hombre. Ese niño que fue nacido, obviamente en su desarrollo, yo espero usted me entienda, pero estoy tomando para recordar y machacar la escritura. Ese niño que fue nacido en Isaías 9 se airó cuando llegó al templo y vio los cambistas en el templo. Ese niño que fue nacido le dolió la cabeza. Dice el hermano Branham que en alguna parte leyó de algún escritor que Jesús tuvo que sentarse sobre una roca porque le dolía su cabeza. Ese niño que fue nacido, dice la Biblia que fue tentado en todo. No solo las tentaciones de Mateo 4, sino que la Biblia dice que fue tentado en todo. Y usted sabe, el profeta dice, mensaje, ¿cómo puedo vencer? Fue tentado por mujeres, fue tentado por beber, fue tentado en todo. La Biblia dice que padeció en todo igual que nosotros para poder ser un buen sacerdote. Entonces Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Entonces ese era el niño, su condición humana, su envoltura. Pero dentro de Él estaba el Hijo, el don. El don no era el niño, el don era el Hijo. Hoy el don no es el niño, el don es el Hijo. Pero ese Hijo viene en una envoltura. Ese don viene envuelto en un estuche. Muy bien, Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese usted. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra y el don fue manifestado en ese niño, era un don perfecto. No tenía margen de error, porque fue un don que descendió del Padre. ¿Acaso Él no dijo, vine del Padre?
y regreso al Padre. ¿Él sabía de dónde había venido? Sí, Señor, él sabía de dónde había venido. Por eso el Señor dijo, todo lo que viene del Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. A quien el Padre trajere, yo no le echo fuera. Porque todo lo que salió del Padre es perfecto. Todo buen don, toda buena dádiva viene del Padre, desciende de lo alto. Entonces el Hijo que fue dado conforme a Isaías 9, descendió de lo alto, por eso fue perfecto. Lo que estaba en Jesús no tenía margen de error, era perfecto. Entonces Juan 1, el texto que leímos de que en el principio era el verbo, no es el niño. ¿Me estoy haciendo entender? Es el don. Lo que fue dado es la dádiva. Por eso no puede cambiar. Dígame, ¿algo perfecto se cambia? Ayúdeme, ¿algo perfecto se cambia? Por eso el verbo no cambia. No podemos modificar el verbo de Dios, no cambia. ¿No ve que es el don mayor que Dios le dio al hombre? Cuando Adán estaba en el huerto, él tenía la manera de guiar todo, de gobernar todo lo que Dios le dio, era el verbo. No podemos cambiar el verbo, porque es un don perfecto. El verbo no es mío, el verbo desciende de lo alto, entonces no es mío. Y como es perfecto, no necesita variación, no tiene mudanza. Pero cuando usted lee allí Juan 1:1, volvamos a Juan 1:1. Lo tremendo es que dice allí, mientras usted busca Juan 1:1, dice allí en Colosenses que Él era la imagen. Bueno, vamos a leerlo aquí, creo que es aquí mismo que lo dice, más bien en Juan. ¿Tenemos Juan 1? Te mira ya el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego pasa al verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice usted que ese verbo era la imagen, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. El Hijo es la imagen de Dios. Es decir, que el verbo de Dios, que es el Hijo, que es el don que nos ha sido dado, es la imagen de Dios. ¿Se fija usted? No hay que esperar que se aparezca en la pared, en el chocolate, en el tabaco, no. ¿Usted quiere ver a Dios? Esta palabra, el verbo de Dios, es la imagen de Él. Es la primera manera en que podemos conocer, identificar al Señor, es en el verbo. Ese verbo, ese Hijo, se hizo niño, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Abra conmigo otra escritura, ahí mismo en Juan, pase al capítulo 3. Antes de leerla, yo sé que no es muy agradable, pero míreme. Míreme. Les tocó feo hoy, pero la envoltura no está muy agradable. ¿Qué vamos a hacer? Dijo el hermano Toño, ¿es verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Culpa del pastor? Mire una cosa, cuando Jesús habló con la samaritana le dijo, si conocieres el hombre de Dios. Ah, ¿ves que no? Si conocieres el don de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que conocer? Y después dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te habla, tú me pedirías o tú pedirías y yo te daría agua de vida. Entonces el Señor dice, si conocieres el don, no el niño, si conocieras el Hijo de Dios, ¿y cuál es el niño en el que ese hijo está? Entonces cuando usted identifica deidad, lo que usted pida, eso es suyo. Muchos quieren el regalo, pero no la envoltura. Yo me quiero tomar esta agua, pero sin el vaso. Queremos el bombillo sin el vidrio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo ponemos la luz sin la vela?
Si yo me puedo, hermano, pero sí se puede tomar agua, es verdad, pero si yo me la tomo a manotadas, es más la que echo por fuera que la que me bebo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero se necesita la lámpara, si no la luz no sirve. ¿De qué me sirve la luz sin una lámpara? Entonces cuando el Señor le dijo eso, entonces Él estaba diciendo que cuando el individuo sepa dónde está el don, pida lo que quiera y eso va a recibir. No era por estar con Jesús, porque los discípulos estaban con Jesús, caminaban con Jesús, desayunaban con Jesús, almorzaban con Jesús, pero un día Jesús les dijo, bueno, ¿quién dicen afuera que es el Hijo del Hombre? No se identificó, porque no les dijo, ¿quién dicen afuera que soy yo? No, a ellos no les dijo así. Les dijo, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Como si fuera otra cosa. No, unos dicen que es esto y este. Bueno, usted conoce la historia allí de la Biblia. Pero cuando ya habló en confianza a sus creyentes, entonces ya se relajó y dijo, y bueno, y para ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Se identificó. Ellos caminaban con Jesús. Ellos pensaron que Él estaba hablando de la envoltura. Por eso dijeron, no, la envoltura pues sabemos que es el Hijo de la Virgen y allá en la carpintería y el maestro de Galilea pero no, la envoltura está ahí como, la envoltura estaba cerrada. Hasta que el Señor le abrió la envoltura a uno de ellos. Y Pedro pudo ver allí como con una visión de rayos X lo que había dentro de la envoltura. Y esa revelación bajó a su corazón. Y entonces Pedro se levantó y dijo, no, tú no estás preguntando. Él comprendió la escena. Dijo, no, él no está preguntando por el niño. La historia del niño no la sabemos todos. No, tú eres el hijo del que habló Isaías. Tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Tú eres el don de Dios. Tú eres la dádiva perfecta que vino del Padre. Tú eres el regalo de Dios para la humanidad. Entonces cuando el creyente se identificó con el Hijo y en dónde estaba el Hijo, entonces el Hijo se identificó con el creyente y le dijo, bendecido eres, Simón. ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Sabe por qué? Porque lo llevó a aquel primer encuentro. Cuando primera vez Jesús vio a Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás. Cuando vino acá, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le estaba diciendo? Identificando lo que desde aquel día él era un escogido. O no era un escogido desde ese día, sino desde ese día se encontró con un escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Pedro, lo que atares aquí será atado allá. Se fija que por eso le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú pedirías y yo te daría. Cuando Pedro identificó el don de Dios y quién era el que le hablaba, le dijo, Padre Pedro, lo que atares aquí será atado allá, lo que desates aquí será desatado allá. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisieres y será hecho. Entonces, no era por andar con Jesús, no era por estar al lado de Jesús, no es por cargar la Biblia y el mensaje y por venir a culto y saludar al pastor y a los hermanos. No, así andaban todos. ¿Sabe usted que Jesús hizo cosas para que ellos se fueran? ¿Cierto que sí? Hasta chistes fuertes les contó. Vaya, díganle a esa zorra de Herodes. Hermano Branham, yo leía ese texto pero yo nunca supe realmente qué era ese texto, hasta que yo leí que el hermano Branham dice que era una broma de Jesús. Pero era una broma pesada, eso, me gusta ese término, una broma pesada. Hubo cosas que Jesús hizo cuando le dijo, bueno, ya se fueron estos, ¿y ustedes qué? Cojan camino. Cuando se enfureció, porque Jesús se enfureció, se airó pues, y cogió aquellas trenzas y aquellas cuerdas y los sacó a todos. Hermano, ¿sabe usted lo que era pararse delante de una turba y los discípulos pararse a defenderlo? Lo mejor era irse. Jesús hizo cosas para que se fueran, como quedarse hablando solo con una mujer en un pozo. Cuando ellos llegaron, uy, el maestro. El ojo fariseo dijo, uy, el maestro, el maestro.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su niño, el niño Dios. ¿Ve que no nos dio al niño Dios? Qué bueno, nosotros no estamos ignorando el cuerpo del Calvario. Yo quiero traer el centro de esto, no. Pero es que a mí no me tocó ese cuerpo. ¿Yo qué hago? Tengo que irme pues a buscar Discovery Channel y yo no sé qué más cosas para saber si el cuerpo era el cuerpo y el ADN era o no era. No, ese era el cuerpo de hace 2000 años. A mí no me tocó ese. A mí no me tocó ese cuerpo. No era mi día. El evangelio denominacional, y yo sé que funciona en cierta manera. Cuando yo hablo por primera vez con una persona que no sabe nada del Señor, yo le hablo del sacrificio del Calvario y le cito este texto. Mire, el Señor envió a Jesús y Jesús murió en la cruz del Calvario por usted, porque Él la amó a usted, Él cuidó de usted. Eso es verdad, yo no estoy diciendo que no, pero recuerde, yo dije de un principio al empezar el tema que hay escrituras que tienen cumplimiento parcial. Claro, y yo le puedo hablar a una persona ya y apuntarle hace 2000 años y decirle que Juan 3:16 se cumplió hace 2000 años y le estoy diciendo la verdad. Pero cuando yo le hablo a un creyente, entonces yo necesito que el creyente salga de su cuadro religioso denominacional, porque la religión nos presentó un Jesucristo histórico y nos enseñó una enseñanza, digo el hermano Branham, de rana. Los tres espíritus a manera de rana, una enseñanza trinitaria que la rana anda mirando para atrás. Y hoy en la denominación están en muchas iglesias levantando sus manos, leyendo la Biblia, cantando, pero sus ojos están mirando 2000 años atrás. Y el texto de Juan 3:16 lo están aplicando 2000 años atrás. Pero cuando yo leo hoy este texto, la Biblia me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su niño, no, su hijo, el verbo, a su hijo unigénito, su única palabra, su único verbo. Él no cambia. No hay otra, que es que Dios dijo, pero ahora Él quiere que se le acabaron los hombres y tiene que usar mujeres. No, Señor, su único hijo, su único verbo. Él no dice una cosa hoy y dice otra mañana. Como Él lo pensó, lo dijo la primera vez, lo sigue diciendo todas las veces. Yo pude estar aquí hace 10 años y predicarles una cosa y hoy pudiera pararme y reconocer que me equivoqué y predicarles otra, porque yo soy humano. Pero cuando hablamos del verbo de Dios no hay mancha, no hay mudanza, no hay variación, no hay error. Yo puedo confiar 100% en su palabra. Ay, que esta Biblia, que es que la tradujeron, que 40 hombres, que 1600 años, que a mí no me importa. Si es de papel, si es de oro, si la escribieron en tabla, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que Él no cambia y Él lo dijo y yo lo creo. Que un científico probó que los pergaminos, que el otro científico estudió y que no sé qué, y que el griego y que el hebreo. Que le hagan, para eso nacieron. Pero yo no nací para eso. Yo no necesito para ir a buscar los pergaminos. Yo no nací para ir a buscar los pergaminos. Yo nací fue para creer. ¿Por qué creo? Porque un profeta hoy me dijo, esta es la palabra de Dios. Ya. Qué bueno eso, ¿verdad? Mire Juan 3:16 de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien. La salvación para mí hoy, ahora yo quiero traer el equilibrio. Lo que pasa es que cuando hablamos de salvación es un paquete, ¿no? Pero la salvación tiene 3 partes. Tiene 3 partes. Caída, porque si no, ¿para qué salvar? Redención, que es volver a comprar. ¿Por qué volver a comprar? ¿Cómo así volver a comprar? Porque ya le pertenecía a Adán y él lo perdió. Usted tiene aquí un anillo. Un cristiano no hace eso, no lo haga. Si lo hace, vaya, sáquelo. Pero un cristiano no lo hace. Pero una persona tiene esto y lo llevó a la casa de empeño. Eso inicialmente era suyo. Él lo llevó a la casa de empeño. Después tiene que ir a volver a comprar. Por eso se llama compraventa. Bueno, yo no sé cómo lo llaman acá, prendería. En Bogotá se llama compraventa. Lo que Adán tenía era de él. Él lo perdió.
tuvo que venirse el pariente redentor y comprarlo de nuevo, con sangre. Eso es redención, volver a comprar. Pero no terminó la redención con Jesús, sino que se demandaba la tercera parte, porque Dios siempre obra y se perfecciona en tres. Y esa tercera parte es restaurar, que quiere decir, lo que Adán perdió y yo compré, se lo tengo que devolver a usted, porque eso no es para mí. Entonces, cuando yo hablo hoy de salvación, la plenitud, y aclaro lo que dije desde el principio, recuerde, cumplimiento temporal, parcial y total. Está bien, el sacrificio de la cruz se pagó el precio por nosotros. ¿Tenemos que creer en el sacrificio del Calvario? Sí, Señor. Así como creemos que el hombre cayó. Vea, una persona no aceptará nunca el sacrificio del Calvario si primero no acepta que lo que Adán hizo lo alcanzó a usted. ¿Yo qué culpa tengo? Ese fue Adán, no yo ni lo conocí. Es más, no sé si ese hombre verdaderamente existió o no. Entonces la persona no va a creer, no va a tener la necesidad de un Salvador. No, ¿yo qué culpa tengo? Yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Allá Adán, que él responda. No, la Biblia dice que él nos alcanzó, su pecado nos alcanzó a nosotros. Entonces la salvación requiere primero que el individuo reconozca que Adán lo representó para muerte. Segundo, que el individuo reconozca que hubo uno que pagó por él en la cruz del Calvario. Pero cuando yo vengo un paso más acá a la restauración, entonces yo necesito comprender que cuando yo leo el texto y la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, o sea a mí, ha enviado a su Hijo unigénito. Mis ojos no viajan como la rana 2000 años atrás. El Hijo de Dios es el Verbo de Dios. Para que todo aquel que en el Verbo de Dios crea. Yo no tengo que voltear mi mirada a la barba de Jesús. Por la misericordia de Dios, porque a él le agradó mostrarle a su profeta cuál era su rostro, para que no andáramos allá mirando los cuadros. ¿Será este? Ay, se parecen los ojos tan lindos azules, ¿no? No, este los tiene miel. Ay, no, pero es que es como mal geniado. Este de cabello corto, este me gusta más. No, Dios le permitió a su profeta y él vino y dijo: vea, este es el que más se parece. Entonces yo, ya sé que es el que más me parece, pero si yo no supiera que ese es el que más se parece, eso no afecta a mi salvación. Yo no necesito correr a una cruz de madera literal hoy. No. Me gustó, así cerró el Señor esta mañana. La sangre está en la palabra. Eso, yo necesito venir a la sangre. Y venir a la sangre no es irme a Jerusalén a buscar allá los clavos de la cruz. No, venir a la sangre es venir al Verbo de Dios. Venir a la palabra del Señor. Entonces hoy Juan 3:16 para mí es: de tal manera amó Dios al mundo que me ha enviado su palabra, me ha enviado a Jesucristo, me ha enviado el mensaje, para que todo aquel que en ese mensaje, que en ese verbo crea, no se pierda, mas reciba la vida eterna. Entonces, yo no necesito creer en el niño. Espero hacerme entender. Puede sonar sacrílego, pero yo necesito que usted discierna lo que yo estoy diciendo. Porque yo no conocí a ese niño que fue nacido de una virgen. No. Pero yo sí creo que estoy conociendo el mismo verbo que venía en ese niño. Yo no necesito hoy el niño. Ahora, usted y yo, hoy Dios nos envió un niño. William Branham. No nacido de una virgen, no. Pero igual, un vaso. Pero yo no lo conocí. Ahí la foto, pero yo no lo vi. Yo no lo conocí. Pero yo le creo. Yo creo ese mensaje, creo que dice lo mismo que dijo Jesús. Yo no conocí a Pablo. ¿Alguno de ustedes conoció a Pablo? No, el más viejo, ¿quién será? No creo. ¿Pero usted cree en Pablo? ¿Cree lo que Pablo dijo? Yo no conocía a ninguno de los 40 que dicen que escribieron esta Biblia, pero yo le creo a ellos. ¿Usted le cree a Noemí? ¿Ustedes no creen en las mujeres? Claro, yo le creo a Noemí, yo le creo a Esther, yo le creo a Sara, yo le creo a María, yo le creo a todos. Nosotros sí creemos en María. Nosotros tenemos la creencia de María. ¿Y cuál fue la creencia de María? Hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Un sueño, una visión? No, su palabra. Siga leyendo allí en Juan 3:16 al 17. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo. Entonces ya nuestra mente cambia, ¿ve? Nuestra idea católica o denominacional de que cuando leemos ese texto nos imaginamos el rostro de Jesús. No, 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 no. Qué bonito, pero no. Para mí no. En el cumplimiento pleno, no. En el cumplimiento parcial, sí. Y hay que predicarlo así, también hay que predicarlo así. Claro. Pablo dijo que él predicaba a Jesucristo crucificado. Pero también dijo que él lo conocía en el poder de su resurrección. Entonces fíjese, depende usted a quién le esté hablando. Yo quiero que salgamos, deidad. Salgamos de ahí, salgamos del cuadro trinitario, un pentecostal unitario. No, la realidad. Cuando hablamos del Hijo de Dios, mi cabeza no viaja a la cruz del Calvario. No, ahora si usted me dice aquel que murió en la cruz, viaja ya. Pero si usted me habla hoy, tiempo presente, la edad en que nosotros vivimos, y me habla del Hijo de Dios, yo pienso en el verbo. ¿Cuál verbo? ¿Cuál palabra? Ya no hay otra. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el evangelismo del tiempo del fin es Malaquías 4. Eso es lo que tenemos que predicar. Que Dios envió un profeta. Que no van a creer, pues para eso nacieron. Pero el escogido creerá, va a creer. Claro, para eso es la impresora, para entregar tratados, para repartir folletos. El que en él cree no es condenado. Qué bueno eso. Pero el que no cree será condenado. Cambia la escena, ¿ve? Ya ha sido. Porque es que la salvación o la condenación del hombre no depende de las obras de la carne. Porque si fuera por las obras de la carne, vea, usted y yo estábamos del otro lado. No depende de los ungimientos que tocan nuestro espíritu. Porque si fuera por los ungimientos que tocan nuestro espíritu, pero es de lo que hay en su alma. Si cree o no cree. ¿Ya? Dijo el profeta, lo que determina la salvación o la condenación de un hombre es la actitud que tome frente a la palabra cuando ésta le es presentada. Es decir, que una persona hoy rechaza al Hijo de Dios, así crea en la cruz del Calvario. Una persona rechaza al Hijo de Dios hoy cuando rechaza el verbo de Dios. En la denominación están allá brincando, saltando un montón de cosas. Cítele la Biblia a ver si la cree. No la cree. Háblele de la simiente de la serpiente a ver si la cree. No la cree. Ese es el Hijo de Dios. Porque es que el Hijo de Dios no es hace 2000 años, no, el Hijo de Dios es el verbo en el principio y será el verbo al final. Por eso Él es el yo soy, Él siempre presente, Él no cambia. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. No el niño. No es que el niño sí envejeció y murió y resucitó, es verdad, pero el niño es el niño. El verbo es el verbo. Voy terminando. Abra conmigo Gálatas 1, por favor. Yo necesito que usted comprenda, no estamos quitando al Señor Jesús en los días de su carne, no estamos quitando eso, no podemos hacerlo, sería un blasfemo total. Ahora yo tal vez no puedo predicar esto afuera, pero aquí adentro sí. Y si hay que escapar, aquí hay una vía de escape. Y hermano Tomás, yo veré allá en la puerta. Tenemos Gálatas 1, conocida por todos, mire usted, verso 15. Pero cuando agradó a Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a otro niño, ¿se fija usted? No un niño nacido de una virgen. No un niño en el que iba a habitar. No como allá, no el Redentor, no. Pero sí uno redimido llamado Pablo. Por eso dice que que lo apartó Dios desde el vientre de su madre. Dice, verso 16. Del verso 15 dice que le agradó a Dios apartarlo del vientre de su madre y lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿A quién reveló Pablo? ¿Y quién es el Hijo? El Verbo. ¿Pablo reveló a Jesucristo? Ayúdeme. ¿Pablo reveló el Verbo de Dios?
Entonces Pablo era un niño nacido, no de una virgen. Por eso no se cumple completamente como en Isaías 7 en Jesús. En Pablo no se cumple igual, pero igual él fue un niño nacido. ¿Y a través de Pablo venía un hijo dado? Claro. Pablo traía la revelación. Eso, él era la revelación del hijo, en él venía el hijo. Pero la gente vio a Pablo y dijo: no, este Pablo, perseguidor de la iglesia. Hasta el profeta le tuvo miedo, ¿recuerda usted? El estuche era malo. Si no es porque Dios le dijo: tranquilo, ese inútil ahora me es útil. Bueno, yo creo que él lo recibió porque el Señor le dijo, y porque él era un profeta y conocía la voz del Señor. Si no, yo pido hasta señales. No, a mí que me muestre primero. Revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No subí a Jerusalén a lo que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Glorificaban a Dios en dónde? Glorificaban a Dios en Pablo. Entonces Pablo era la carne del don de Dios para su día. Dios de nuevo haciéndose carne. Por eso los fariseos mataron a Jesús. No, ¿cómo es posible que tú siendo hombre te hagas Dios? Pablo no era el don, pero en Pablo estaba el don. Pablo solo era el vaso. Suena sacrílego para muchos, pero así es. Cada vez que Dios envía su palabra, la envuelve. Esta mañana vimos eso. Cada mensaje de cada edad, el hijo era dado. ¿En dónde era dado el hijo? Pablo, Irineo, ese era el niño. Martín, el niño. Y en ese niño, el hijo. Colombo, Lutero, Wesley, el niño, el hijo. O el hijo en el niño. ¿Y dónde está la novia de cada edad? En la misma que estuvo en los días de Pedro. Pedro, a ti te digo, Pedro, o sea, es privado, ¿no? Porque es una revelación individual. Sobre esa revelación de quién es Jesucristo, de quién es el Hijo del Hombre en su día, yo edificaré a mis creyentes. Entonces los creyentes de la primera edad se identificaban cuando conocían el don de Dios en Pablo, el don de Dios en Irineo, el don de Dios en Martín, el don de Dios en Colombo, el don de Dios en Lutero, el don de Dios en Wesley. Si conocieres el don de Dios, pida lo que quiera y será hecho. Usted me pedirá y yo le daré. Llegó la última edad. Cuando llegó la última edad, todos esperaban el niño. No hubo niño. Y no vino el don. Vinieron los dones. Vinieron los dones porque vino la edad pentecostal, una edad ciega, miserable, desnuda, y no lo sabía. Y tuvieron los dones, las dádivas. Y cuando ya las dádivas estaban ahí, al final del séptimo día, vino el niño. Vino el niño. Igual que Pablo, este niño no era Dios, no. Por eso nosotros no creemos en el niño Dios. Pablo no era Dios, no. El hijo era Dios y el hijo estaba en ese niño. Cada mensajero. Y al final aparece el séptimo ángel. Como dijo el Señor el viernes, necesito nacer de nuevo, necesito una experiencia con Dios, necesito ser convertido allá detrás del cobertizo, necesito una experiencia personal, necesito un cambio. Era de los que no se aguantaba y la profesora le dijo: mira, Billy, cuando te dé ese mal genio, haz una cuerda, 10 nudos y entonces respira profundo y se te pasa. Y dice que él tuvo una rabia y cuando iba como en el tercer nudo tiró la cuerda y era un niño. Un niño. Pero como dijo Pablo, y se lo dijo a Jeremías: desde antes de que nacieras te escogí. No era la escogencia de Abraham, era la escogencia de Dios.
No era la escogencia de Moisés, era la escogencia de Dios. No era la escogencia de Pablo, era la escogencia de Dios. No fue la escogencia de William Branham. Porque si fuera la escogencia de William Branham, él quería ser un vaquero. Él quería ser Superman. Era la escogencia de Dios. Y cuando Dios tuvo ese niño aquí al final de las edades, vino de nuevo el Hijo. Vino la revelación de Jesucristo. La repetición del ministerio de Jesucristo en los últimos días. Vino la manifestación del ministerio del Hijo del Hombre entre los gentiles, sin margen de error. ¿Sabe por qué tenía que ser así? No, se equivocó, no se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque si no se equivocó el Hijo del Hombre, manifestándose a los samaritanos, manifestándose a los judíos, no se podía equivocar manifestándose a los gentiles. Cuando vino a los gentiles no hubo margen de error. No el niño. No, yo no estoy hablando del niño. Estoy hablando del Hijo. Este mensaje no tiene error. Y cuando el Hijo apareció sobre la tierra, entonces ese Hijo era un don perfecto, una dádiva perfecta. El niño no era Dios, pero el Hijo sí era Dios. Y ese Hijo se manifestó en un hombre llamado William Branham. Entonces, estoy terminando, téngame paciencia, me cuesta más cerrar que empezar. Un hombre le dijo a William Branham: hermano Branham, yo creía en usted hasta que le escuché decir bajo el ungimiento que usted era un profeta. Y el hermano Branham le dice: entonces ya no es, su problema no es conmigo, su problema es con Dios, porque Él fue el que lo dijo. Dijo el hermano Branham: usted tiene que recibirme en totalidad. No es que el profeta pensó que, no, él no pensó que, Dios lo pensó. El profeta lo habló y yo lo creo. Es la única manera en que Dios funciona. Dios lo pensó. ¿Que cómo? No es mi problema. Dios lo pensó, el profeta lo habló y yo lo creo. La clave de este asunto es identificar el don de Dios. Usted mira una escritura, apúntela. Juan 6:28 dice: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Usted quiere ver si Dios está haciendo una obra en una persona? Pregúntele si cree en el que Él envió. ¿A quién envió? Ve que ya aprendimos. ¿A quién envió? Al Hijo. Claro, al Hijo. ¿Pero de qué hijo le vamos a hablar? El mensaje. ¿Crees en este mensaje? ¿Crees en este mensaje? Entonces Dios hará una obra en ti. Ay, ¿cómo hago con este pelo, estos pantalones, este maquillaje, el trago, el adulterio? ¿Crees en este Hijo? Si crees en este Hijo, Dios hace su obra. Pero si no crees en este Hijo, no, porque Dios no lidia con la incredulidad, aunque no le estorba, pero no lidia con eso. Esta es la obra de Dios. ¿Usted cree que Dios le quite, le ponga, le añada lo que tenga, le quite lo que tenga que quitarle? Créale a Dios. Créale en su palabra. Tómelo por su palabra y Él se encargará de lo demás. Él lo pensó, un profeta lo habló, usted créalo y Dios lo cumplirá. Él no sabe fallar. Juan 10:31, termino con esto. Perdóneme. Por eso dijo la Biblia allá, el apóstol Pablo en Hebreo dijo: no les hizo provecho la palabra, porque no iba acompañada de fe a los que la oyeron. No se puede. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Una mujer identificó el don y recibió. Todo el que identifica el don, ¿y quién es el que le está hablando? Recibe. Y el que no lo identifica, lo apedrea. El problema no es que lo apedrearan los griegos, porque la Biblia no dice que Él vino a los griegos. Él vino a los suyos, a los judíos, y ellos no le recibieron. ¿Qué hicieron?
Lo iban a apedrear. A Pablo lo apedrearon los griegos. Pero es que al fin y al cabo, pues que Pablo no tenía nada que ver allá con los griegos. Y Pablo se presentó, uno puede decir, bueno, los griegos, porque es que llegó un extraño. Pero llegó el Mesías entre los suyos. Yo sé que los incrédulos hoy, la gente religiosa, apedrea este mensaje. Yo lo sé, pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que los del mensaje apedreen el mensaje. Eso sí es triste. ¿Por cuál buena obra apedrean el mensaje? Que no crean todo lo que está escrito. Eso es apedrear el mensaje. Se fue William Branham. Aparecimos nosotros como creyentes, ovejas, ovejas. ¿Dónde está el don de Dios hoy? Entonces resulta que llegamos a una asamblea local. Y en la asamblea local se reúnen ovejas. Y cuando Dios pensó en un don para lidiar con las ovejas, les dio el mejor don que tenía para darles. El don del pastor. Hermano, ya no me gustó. En una asamblea local, yo no lo digo por bien del pastor, no. Tantos años que lleva el pastor aquí, lo digo por bien suyo, como oveja. En una asamblea local, el don mayor, obviamente estamos hablando de la palabra. Pero esa palabra reposa en un don, el don del pastor. Pastor no es el hombre es el niño. El hombre es el niño. Jorge Rivas es el niño. Pero en ese niño a Dios le agradó poner un don. Dijo el profeta, el don más maravilloso que hay sobre la tierra es ser un predicador. Yo me siento agradecido con Dios por eso. No jactancioso, pero sí agradecido. Cuando yo me paro allá y yo le he dicho a los hermanos y yo les decía, no lo hablo por mí porque yo soy el niño. Pero cuando en una asamblea local el creyente identifica el don de Dios y quién es el que le habla, pida lo que quiera y usted recibirá. Pero cuando la persona rechaza el don porque el niño no le gusta, entonces lo apedrea. Y un ministerio, y usted dirá, pero ¿a qué horas cambió? Lo bajamos. ¿Por qué lo bajamos? Porque William Branham ya no está. No, Jehová es mi pastor. Eso es verdad. Claro, David tenía razón de decirlo porque él estaba en los días de Dios sobre. Después fue Dios con, ahora Dios en. Claro, el pastor está en nosotros, el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero dijo el hermano Branham, usted necesita un maestro interior, pero también necesita un maestro exterior. Usted necesita a su pastor interior, el Salmo 23, pero también necesita en los días del Espíritu Santo que ese pastor esté en carne. Y pastor es un don de Dios. Para una asamblea local, llámese donde, como se llame y esté donde esté, clave del éxito es que usted identifique cuál es el don de Dios, cómo trabaja Dios a través de un don. Y cuando usted identifica cómo trabaja a través Dios de ese don, usted cogió la clave. Pida lo que quiera y reciba. ¿Pero ha traído bendición a su vida el don que trajo? ¿Qué hacemos con el forro? Dijo el hermano Branham, ¡ay! 16 gramos de elementos de la tierra, 86 gramos, está bien. Pero el don de Dios. Si conocieres el don de Dios y en dónde está, pida lo que quiera y usted lo recibirá. Levantaría su mano y una oración a Dios. Padre,